Carlos Antonio Vélez. Toda la verdad, hablando de fútbol, Carlos Antonio Vélez. Carlos Antonio Vélez, el analista. Carlos Antonio Vélez, número 1. Carlos Antonio Vélez, el analista de verdad. Fútbol al día. Carlos Antonio Vélez. Toda la verdad. Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Ayer fue presentado el nuevo técnico de Perú y comienzo por ahí porque está muy ligado a los nombres que ha manejado Millonarios. Gustavo Álvarez era candidato para llegar a Millonarios y era candidato para dirigir a la selección peruana. Bustos también, Bustos tiene mucha reputación en Perú, gracias a que ganó el doble título del año del centenario del equipo Crema, y también era candidato. Al final se decantaron por Mano Meneses, que ayer fue presentado, y en plena presentación, con Jan Ferrari a un lado y con el presidente Lozano al otro, se le cayó esa, ¿no?, en donde están las marcas, esa tabla que ponen aquí atrás, se le cayó. Bueno, anécdota. Mano Meneses es un veteranazo que ha dirigido todos los equipos importantes de Brasil. Ha dirigido Gremio, Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Internacional de Porto Alegre, Fluminense. Al-Nassr estuvo en Saudí y fue técnico de la selección brasileña 2010-2012. Se van a estrenar con el técnico en el partido contra Senegal. Van a jugar contra el campeón de África en Francia en el mes de marzo. Ese es un fútbol que necesita una renovación. Ellos se quedaron enamorados de Paolo Guerrero, de la Padula, de todos los veteranos, Trauco, en fin, y no renovaron. Pues llegó la hora de empezar ese trabajo. No es fácil. Cuando uno se enamora de 10, 15 y cree que están jugando como jugaron hace 10 años o 15 años, ahí ya empieza uno a atar el fracaso. Y por eso les ha ido como les ha ido en el último tiempo, pero ya tienen nuevo técnico para enderezar. Djondjer Duran, ayer no apareció en la formación de Fenerbahce, aparentemente una molestia en una pierna, pero yo entiendo que es que está a punto de ser transferido a la Juventus. En uno de los diarios de Estambul hoy se da la noticia, con fotografía a bordo y todo. La Juventus hizo su primera oferta por el jugador de fútbol colombiano. Durán se va, Lukman llegando. En el texto dice, el Fenerbahce tiene una agenda de fichajes vertiginosa. El gigante italiano Juventus inicialmente quiso fichar a En-Nesyri, marroquí, pero se echó atrás cuando el astro marroquí exigió que también se le pagara su traspaso. Esta vez la Juve quiere a Djondjer Duran para cubrir la falta en su ataque. La directiva del club italiano ha presentado su primera oferta al Fenerbahce. Las negociaciones están en curso. El delantero colombiano de 22 años, cedido por Al-Nassr, tiene contrato hasta finalizar la temporada. Eso quiere decir que el mercado sigue vivo, que no ha sufrido desvalorización, al contrario, está valorizado, y la Juventus podría ser la nueva casa de Djondjer para esperar el Mundial. Otro que ayer dio el salto ya definitivamente fue C3. Habíamos anunciado desde hace unos días que esa operación estaba en curso. Faltaba el sí de don Raúl, el máximo accionista del Deportivo Independiente Medellín, porque es que el Medellín es dueño de la mitad de los derechos deportivos. La otra mitad es de Estudiantes. 6 millones, esa fue dólar más, dólar menos, la cifra de la operación. Ya había llegado a un acuerdo C3 con Paranaense, faltaba el visto bueno de don Raúl. Y ayer se cerró. Ayer por la tarde me dijeron, listo, hecho el negocio. Eso quiere decir que el Medellín va a recibir plata fresca, qué bueno, porque ese jugador ha hecho una gran campaña
Y es otro al que le han dado muy poquitas oportunidades en selección y yo creo que mereció un poquito más. Aunque fuera, pues, los amistosos, qué sé yo. Que los amistosos son para eso, para ver a los jugadores y marcar alternativas. Ya que hablo de alternativas y ya que hablo de selección, hoy muestra la prensa argentina en una copia de una nota que le sacaron en una revista inglesa a Juanfer Quintero de lo que ha sido su preparación antes de esta temporada, la pretemporada de Juanfer Quintero, que se la ha tomado como nunca en serio, como nunca en serio. Dice aquí, entre otras cosas, este Quintero que parece flotar y no correr por su ligereza, pero que también muestra una intensidad a tope, es resultado de una estrategia que Juanfer supo adoptar hace tiempo y que se estableció como una conducta, con ajustes progresivos para profesionalizarse más y mejor su puesta a punto. A los 33 años, este Juanfer Quintero dejó de ser el nalgón para transformarse en un atleta. Además, la tapa de Olé lo muestra impecable. Dice más adelante el artículo, que es extractado de una revista inglesa, Ball: el chef de Juanfer tiene las indicaciones de cómo cambiar el menú, basado en carnes, pescado, pollo y ensalada, reduciendo a niveles específicos los carbohidratos. Una planificación atada a los resultados de análisis al que Quintero se sometió, un centrifugado de sangre para conocer la respuesta fisiológica a determinados alimentos. Durante la pretemporada, dice más adelante, el creativo se sintió mejor que nunca, suelto, mucho más ágil, con facilidad para ese enganche corto y explosivo que forma parte de su marca registrada. Tanto es así que en la intimidad el colombiano asegura que está atravesando el mejor momento físico de su carrera. Y dicen que está muy contento el cuerpo técnico de la selección. Yo espero que sea verdad, que esté muy contento. Hombre, yo creo que hay que aplaudir el esfuerzo que ha hecho Juanfer. Él cree que este puede ser su mundial, como dice la tapa de Olé, su mundial. Lo que pasa es que hasta ahora no le han respetado el estado de forma. Tuvimos un momento en el que no le ganábamos a nadie en esta eliminatoria, en que estaba mucho mejor que James. Sin embargo, James era el que jugaba y Quintero lo miraba desde el banco y ni siquiera lo metían. Eso generó un malestar que no es ningún chisme, ningún cuento, que hizo que él le manifestara a un dirigente de la federación que no estaba con ganas de volver. Al final lo convencieron, yo entiendo que hasta el mismo técnico lo llamó por teléfono y ya. Todos estamos viendo que está haciendo un esfuerzo y que futbolísticamente está compitiendo y ha hecho algo que es muy importante y ayer se los marqué: la pretemporada. La pretemporada es lo que se trabaja antes de una temporada, como su nombre lo indica. Lo normal, 4 a 6 semanas. Se trabaja la velocidad, se trabaja la fuerza, se trabaja la táctica, ¿no? La intensidad, que es la última fase cuando se trabaja la parte táctica, esa es la última fase, la intensidad. Y luego vienen los trabajos específicos por posición. No es lo mismo hacer una pretemporada con un delantero que hacer una pretemporada con un centrocampista. Por ejemplo, mi librito dice que los delanteros enfatizan su trabajo en explosividad, sprints repetidos, cambios de ritmo, remates bajo presión y bajo fatiga. En cambio, el trabajo del centrocampista es otro. Las rutinas son completamente diferentes. Los delanteros priorizan explosividad, sprint corto para remate. Los centrocampistas enfatizan resistencia aeróbica y distancias mayores para cubrir el campo. Estas diferencias surgen de que son perfiles diferentes y que ocupan lugares en el campo distintos y roles totalmente diferenciales. Y todo eso hace parte de una etapa que es necesaria para poder tener fondo, para poder tener un magnífico estado competitivo, para evitar lesiones. Una buena pretemporada evita lesiones y naturalmente la fatiga es menor.
Jugadores que no hacen pretemporada normalmente no juegan todos los partidos y son proclives a las lesiones. Y no tienen el mejor rendimiento como sí lo tienen aquellos que ocuparon las 4 semanas cuando hay el tiempo. Aquí es muy difícil hacer 6 semanas de pretemporada, pero se puede llegar a 4, ¿no? Con las distintas fases. La última es la táctica. Y aparte la integración que eso supone, ¿no? A mí me alegra mucho y muestra un estado de profesionalismo muy, muy alto que ojalá sea respetado y premiado. Respetado y premiado. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir lo que quiere decir. Que si está mejor que el otro, tiene que jugar él. Eso es así de simple. Nada más. Que juegue el que mejor esté. Es lo lógico. Es lo normal. Y él está apostando a su mundial. Vamos a ver si le respetan su estado de forma. Yo espero que sí. Y todos, porque, a ver, caramba, todo esto tiene que partir por un principio elemental. Y es que los esfuerzos tienen que ser premiados. Nada más, ecuación elemental, simple. Bueno, en Millonarios ya se empezaron a hacer las cosas bien. Ya le dejaron a Micha Loutzos operar, el técnico que viene, por lo menos anoche, ya lo contaba Guillo temprano, la última parte de la operación, que era llegar a un arreglo con Fabián Bustos, estaba en el camino. Era el técnico del director deportivo. O Bustos, era Bustos o Álvarez. Álvarez de gran campaña en la Universidad de Chile, dejó al equipo y se fue. Él era un apuntado de primera línea para la selección peruana hasta última hora, hasta que anunciaron sorpresivamente a Meneses hace un par de días. Y Bustos es un hombre con una hoja de vida muy respetable. Mire, Bustos es un técnico cordobés de 56 años. Tiene un hermano, Carlos, dirigió Alianza, no le fue tan bien. A Fabián le fue bien en Universitario. De hecho, él fue campeón en el 2024 en un campeonato que ganó Universitario doble. Ganó el Apertura y ganó el Clausura. Por lo tanto, no hubo necesidad de gran final porque aquí se juega, o en Perú se juega, una gran final entre los dos campeones del año. Pero como era el mismo equipo, pues cabalgó el campeonato, ¿no? Fue la estrella número 28, la estrella del centenario de Universitario, y eso le abre páginas en la historia. Recientemente salió un libro sobre los 100 años de Universitario y Bustos tiene ahí su capítulo aparte. Fue la defensa menos batida, el líder en puntaje en el acumulado, o sea, en la tabla que nosotros llamamos de reclasificación. Pero es que aparte de eso, que es lo más reciente, él dejó Universitario y se fue para Olimpia. Y eso pues en algún momento no fue bien mirado porque tiró el equipo en el momento brillante, cuando todo el mundo creía que iba a renovar como campeón, y largó y se marchó rumbo a Asunción. Pero este hombre tiene en su cuenta títulos, aparte de ese, con Universitario, con Delfín de Manta, con Barcelona de Guayaquil, y dirigió en altura, o sea, él tiene ya huella de altura. Fue entrenador de Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo, de Manta, de Macará de Ambato, de Técnico Universitario, de Deportivo Quito. Dirigió casi todos esos equipos en altura, trabajó en altura y jugó en altura. Barcelona de Guayaquil no, eso está en el llano, pero el resto fueron equipos de altura. Fue técnico de Santos además, de América Mineiro, y llega ahora o llegaría en condicional a Millonarios. Y tiene otra ventaja la contratación de Bustos, y es que Ureña, que está en el equipo, fue jugador suyo en el doble título del año del centenario. Era su jugador insignia en la mitad de la cancha. Sí debo hacer una advertencia. Prefiere jugar con defensa de 3. Millonarios, pues en su historia, creo que nunca ha tenido una defensa de 3. Pero bueno, si le llegó el día, pues que le llegó el día. Si esto lo aseguran o no, igual el asunto pasa porque ya empoderaron al director deportivo, que era lo primero que había que hacer, que el técnico de Millonarios llegara vía director deportivo.
Si lo contrataron al señor y lo trajeron del exterior, es para que cumpla las funciones de un director deportivo. Y eso de traer al técnico y luego diseñar con él la plantilla es lo que corresponde. Hasta ahora, el nuevo director deportivo de Millonarios ha acertado evidentemente en la contratación de Contreras. La data de Contreras es el mejor jugador que tiene hoy por hoy Millonarios en competencia. Opacado todo por el mal momento en resultados del equipo. Contreras aparece en el tercer lugar. Esta data es antes del juego de anoche entre América y Once Caldas. Podría alterarse en algún momento o en algún detalle. Pero en remates, Contreras es el tercero en el fútbol colombiano. Al lado de Pons, tienen exactamente los mismos remates. 10. Expectativa de gol, increíble. El líder es Contreras, 2.42. Es el famoso XG. Contreras, expectativa de gol y asistencias. Es el número 1 del ranking en el fútbol colombiano hoy, 2.96, seguido por Estupiñán y luego Pons. Expectativa de asistencias, es el quinto. El primero es Quintero de Millonarios, Sambuesa del Bucaramanga, Asprilla de Nacional, Cuesta del Once Caldas y Contreras aparece en el quinto lugar. Toques en el área de penalti. Contreras después de Pons. Pons 18, Contreras 17. Por encima del polaco. Y faltas recibidas. A Sambuesa es el que más le pegan y después sigue Contreras. Esos números, esas datas, o esa data, esos números interpretados, tienen un sentido muy claro. Es la influencia del jugador en el campo. En eso acertó el director deportivo de Millonarios. Y él es el que ha traído también a este hombre que ha tenido, es que yo por aquí saqué hace un ratico las nóminas que había utilizado Bustos en Universitario. Sí, 3 centrales, Benedetto, Riveros y Corso. El arquero era Britos. Y Ureña era el centrocampista central, juega con 5 centrocampistas y 2 hombres de punta. Se van a tener que acostumbrar y empezar a trabajar en ello si se ratifica lo de Bustos. Y ya que hablo de ranking y de influencia, ¿qué tal la influencia de Olivera en Santa Fe? A propósito, Santa Fe, lo de Mateo Puerta es cierto. Presidente Méndez me contó ayer que está muy adelantado, podría cerrarse hoy. Un lateral de muy buena condición, llegó a apuntar para la selección nacional, pero aquí debo agregar algo más. Y es que Santa Fe no cerraría ahí el libro de pases. Santa Fe está detrás de 2 jugadores más para completar los 25. Salido Ramos, le quedaron 3 cupos. Al llegar Puerta, quedarían 2 cupos. Y esos 2 cupos están a punto de llenarse. Uno de ellos es un extremo que Independiente Santa Fe está buscando desde hace rato. Pero volvemos a la influencia de Olivera. Progresión con el balón, Olivera 8.62, por encima de Díaz de Fortaleza, Quintero de Llaneros, Pico de Fortaleza y Franco de Alianza. Ataque de profundidad, Emanuel Olivera es el cuarto. Estamos hablando de un central, no de un centrocampista. Tiene 5, 1 menos que Pisano. Es que estos son números de un centrocampista y un centrocampista progresivo. Pases hacia el último tercio, Emanuel Olivera, 29, es el quinto del ranking y es un central. Pases largos, Emanuel Olivera es el tercero. Bueno, desde el fondo, cuando se juega largo, él hace ese juego. Empezando porque ese jugador es el que tiene que elegir qué es lo que hace. Salir por fuera, salir corto, salir mediano, salir largo. Es el quinto lanzador hacia el último tercio. Y en pases largos, 26. 26. Y pases progresivos. ¿Qué le parece? 34. Progresivo es el pase que avanza, que adelanta, que progresa, que va hacia el frente. Ese es Olivera. Qué bien, ¿eh?
América anoche, América Once Caldas. Qué bueno es ese arquero, ¿ah? Ese arquero fue el arquero del Once, Felipe Parra, fue el que en algún momento tuvo, creo que en la temporada pasada, creo que sí, un par de actuaciones que lo marcaban ya como un hombre útil. Pues ahora arranca la temporada y ayer 6 paradas de gol. 19, 21, 31, 60, 69, 80, 84. Incluso en el gol del América, él para muy bien a mano cambiada. Fue un partido en el que el Once arrancó muy bien, luego el América lo arrasó hasta terminar los primeros 45. Luego el Once, con intervencionismo en el entretiempo, logró cambiar y competir. Se hizo un poquito más competitivo, pero sin agredir, sin hacer daño. Tuvo un par de contraataques, uno de ellos muy bien cerrado por el central Torres del América, pero compitió en el segundo tiempo. No profundo, no atacante, no generador de oportunidades de gol, pero sí saliendo de ese enconche en el cual se encontraba en el primer episodio. Parra fue de todas maneras el más destacado del Once. Y lo mejor del América es que, presión en salida, es cierto. Ellos hablan de que necesitan un 9. No, necesitan un punta. Ellos no necesitan un 9 porque los 9 se estiran. No, él necesita un punta y lo tenían. Yo no sé por qué lo de Ramos lo desecharon si lo tenían. Lo tenían. Mateo Castillo es un lateral derecho que había comenzado atacando y ahora es un marcador lateral. Claro, más lateral que marcador, pero no crea. Defendiendo también tiene unos buenos registros. Tocó la pelota 54 veces con una precisión enorme en la entrega 25-29 y en campo rival 19-22 para un 86%. Hizo presencia, hizo gol, estuvo siempre merodeando esa zona, que fue la de mayor actividad del América y también la que generó más control por parte del Once Caldas y que lo desgastó mucho al equipo de Manizales, haciendo en ese lugar doblajes con ida y vuelta, con Gómez, que tuvo que sacrificarse en el ir y venir. Pero bueno, el Once sigue sumando puntos, América no pudo. Este partido se repitió, se hizo en la pretemporada 1-1. O sea que el resultado fue exactamente el mismo. Yo veo que este Once es un equipo mucho más pragmático y mantiene la eficacia. Yo no diría que sea lo suficientemente eficiente en la mitad del campo, pero es una cuestión de readaptarse porque perdió muchos jugadores en ese sector del terreno. Barrios todavía no entra en lo que fue la temporada pasada. Ayer muy contenido Cuesta, que es la salida por ese sector. Y en el caso del América, garantiza la salida por derecha y por izquierda. Tiene con qué y con quién. Lo de Guzmán es muy bueno. Es un jugador que se ve y se siente. Técnicamente es fácil identificarlo por todo lo que sabe hacer con la pelota, pero sin la pelota trabaja. Y muchas veces el aficionado, y lo digo con todo respeto, no ve sino a los que juegan, no ve a los que trabajan. Y este es un jugador que trabaja mucho, porque con la sola movilidad y el adversario intentando mapearlo y ubicarlo en la cancha, le va generando unos espacios. El trabajo de un interior sin la pelota es la defensa del espacio. Y con el balón es procurar los espacios, aparte del buen uso que le pueda y le tenga que dar a la pelota. Y ese es un jugador que está permanentemente moviéndose, no es un jugador estático, y eso hace que el contrario empiece a ocuparse, a preocuparse por el lugar en donde está, porque sabe que su intervencionismo es muy alto. América puede hacer un muy buen equipo. Ayer encontró una oposición seria en el segundo tiempo y llegó un momento en que no encontró la vía para reaccionar. Pero bueno,